Oigan, pues decidimos secuestrar a Rodrigo. La verdad es que nos quedamos picados con el tema de educación y salieron muchísimos temas. Rodrigo, es correcto. Bienvenido, te presento de nuevo para los que no estuvieron en el programa anterior con nosotros. Rodrigo Arochi, 7 años en todo el tema de seguros, como agente de seguros, años en la parte de ventas. Sí, muchísimos, toda la vida. Estudió arquitectura, derecho, estábamos platicando justo sobre todo este tema de la carrera. Y la verdad, esta ventaja que te da la carrera como agente de estar conociendo gente, ¿no? Es correcto. Y el tema de poder platicar con las personas, yo creo que este tema de la calidez y de saber identificar qué es lo que necesita la gente, justo nos lleva a este segundo tema, que es retiro de inversiones. Platicábamos en el programa anterior sobre todo el tema de educación, y por ahí teníamos unas conclusiones que a lo mejor en algunas ocasiones convendría más el tema de pensar en una inversión que en el tema educativo. Sí, como bien te lo comentaba, hay que hacer un buen planteamiento del perfil de cada cliente, pero ya en tantos años que ya llevo en esto, los planes educacionales son buenérrimos de cada aseguradora, como bien te lo mencioné, van muy ligados o van de la mano siempre lo que es el tema de la educación. En la inversión para la educación van ligados a un tema de protección. Ahí, dependiendo del perfil de cada cliente, que pudiera a veces llegar a convenir un poquito el separar el tema de la inversión de la parte de la suma asegurada o protección, como bien lo mencionabas, Tere, a veces no sabemos o no tenemos la certidumbre de cuánto podamos estar en una parte laboral, claro, en un cierto trabajo, y a veces el separarlas pudiera llegar a convenirnos por el tema de flexibilidad, el poder optar por continuar con una y dejar una pausada sin necesidad de perder ambas, porque hay veces que cuando van ligadas, lo cual es muy bueno también, tengo varios planes también de esa manera, dependiendo obviamente el perfil de cada cliente, pero en el 80% de las ocasiones el tenerlas separadas te permite el tener esa tranquilidad de poder pausar ya sea la inversión o pausar el tema de la protección, okay, y poderlas continuar más adelante sin verte en la necesidad de perder ninguna de las dos. Claro. El hecho de que a veces vayan ligadas, si ya no puedes continuar por X o Y razón, implica el tener que perder ambas y te quedas tanto sin la inversión como la protección, lo cual ambas son igual de importantes, esa es una realidad. Entonces era un tema que salió aquí con Tere, y precisamente ya abarcando ese tema, también resulta el tema de las inversiones para el tema de retiro, que es un punto súper importante, como bien decías. Que justo podemos, ahorita por ejemplo, bien lo platicabas, el tema de poder generar esa pausa, porque nunca sabemos hasta qué momento, pues a lo mejor nos llega una pandemia, ¿no? A lo mejor nos quedamos sin trabajo, a lo mejor nos disminuyen el sueldo, y entonces lo que habíamos estado reforzando, lejos de ser algo que pueda ser de apoyo, que pueda ayudarte a pensar en tu futuro, se termina convirtiendo en un tema de estrés porque ya no tienes de dónde sacarlo, ¿no? Es correcto. Pero entiendo, y ahorita me vas a desmentir, hay diferentes formas en las que podemos pensar en las inversiones y en el retiro. Justo uno es a lo mejor en el tema de la vejez, otra a lo mejor si quiero ahorrar para mi casa, otra a lo mejor si mi hija deja a lo mejor el tema de educación, si quiero ahorrar para los 15 años. Exactamente, ¿no? Sí, tantas cosas que tenemos en puerta. Algo muy recomendable y que siempre le digo a la mayoría no a la mayoría, a todos mis clientes, es que el tema de las inversiones a futuro deben de estar organizadas de 3 maneras. Una inversión una inversión a corto plazo, una inversión a mediano plazo y una inversión a largo plazo. Ya sea que ambas las tengas bajo un mismo esquema, lo cual no sería recomendable. Siempre entre más aprendamos a diversificarnos, va a ser mucho más sano para el tema de nuestros rendimientos que pudiéramos llegar a tener de nuestro ahorro. Entonces, el hecho de poderlas dividir de esta manera, como bien lo dijiste, pudiéramos pensar en una inversión a corto plazo, los 15 años de mi hija, una inversión a mediano plazo, precisamente el tema de la educación, y a largo plazo, el precisamente poder llegar al tema del retiro, el llegar a una edad ya de jubilación o una parte de vejez en la que ya es muy difícil el poder continuar trabajando al 100% o al ritmo que acostumbrábamos traer, y el tener garantizado el tener una vejez tranquila con una economía holgada que nos permita tener una cierta calidad de vida. ¿Qué mejor? Que nos permita mantener la misma calidad de vida. La misma calidad de vida, o por lo menos no estar sufriendo, dependiendo o siendo una carga para un tercero, que esa es una realidad. Lamentablemente,
aquí en México hay un porcentaje, ahorita no lo recuerdo tal cual como es, pero es un porcentaje mínimo el que son ricos, literal, aquí en México, esa es una realidad, y es enorme la cantidad o el porcentaje de los cuales vivimos al día. Y todavía es más pequeño ese porcentaje de los que logran pensionarse con la misma calidad de vida con la que estuvieron acostumbrados a vivir. ¿Cuál es el tema? El tema de que no nos enseñaron desde un principio a educarnos financieramente hablando para ir previendo este tipo de situaciones. El que desde los 25 años, 24, 21, desde el momento en que tú empiezas tu vida laboral activa, empezar a hacer una ronchita como tal, para poder llegar a esa vejez con una tranquilidad de verdad sumamente sana e importante. Claro, que justo yo creo que antes de llegar a este paso, y en mi caso nos ha pasado con clientes, que nos sentamos primero a ver, por ejemplo, cuáles son los gastos hormiga, que a veces ni siquiera identificamos que tenemos gastitos por ahí extras que podemos estar evitando. Es correcto. Y a lo mejor hacemos como una prueba los primeros 3 meses y decimos, deja de gastar en esto, trata de cambiar esto, reduce esto, porque es así solamente cuando nos damos cuenta que podemos generar una inversión o podemos estar generando un ahorrito. De lo contrario, como bien dices, estamos en el momento ahora y digo, no tengo esos, a lo mejor el mínimo para comenzar a invertir no lo tengo, pero porque no he revisado, no soy consciente ni de mis gastos, ni de mis ingresos, ni de mis egresos. Sí, aquí tocas un punto bien importante, que es empezarnos a educar financieramente hablando, que es básico, de verdad. Empezar a invertir en nuestra educación financiera, por ejemplo, en cuanto a lo que es, desde empezar comprando un libro que toque el tema de finanzas personales, invertirle a un curso que toque también este tema, pero invertirle realmente, no los cursos gratuitos, que son muy buenos, pero que al final del día, ¿por qué no los recomiendo mucho? Porque al final del día algo que no te cuesta no lo valoras de la misma manera. Claro. El hecho de invertir y tener que pagar en un curso que te esté educando financieramente hablando, te va a hacer que le pongas más interés y que realmente valores porque te está costando. Esa es una realidad. Sí. Entonces, empezar... Solo así le sacamos provecho. Exactamente. Empezar a invertir en nosotros mismos. No se nos olvide que nosotros somos nuestro principal activo y somos nuestra principal fuente de ingresos para nosotros mismos y para nuestra familia, que eso es algo súper importante. Entonces, empezar a cuidarnos. Yo le pregunto a tanta gente, oye, ¿le inviertes a tu salud? ¿Te haces un chequeo por lo menos una vez al año para ver cómo estás? ¿Le inviertes, por ejemplo, al tema físico, no sé, desde pagar un gimnasio, el irte a correr? Todo eso es súper importante y es un conjunto de cosas que nos van a ayudar a estar mucho mejor también financieramente. De verdad es una realidad. Pero sí el ir viendo todo este tipo de aspectos. Otra cosa importante, por ejemplo, siempre tener por lo menos 3 salarios, o sea, lo que son lo que sería 3 mensualidades, por así decirlo, de nuestros ingresos, siempre como un fondo de emergencia. Una cosa es, por ejemplo, que tengamos una inversión para la educación de nuestro hijo, una inversión a mediano o corto o mediano plazo, y otra cosa es contar con un fondo de emergencia del cual podamos echar mano de manera inmediata. 3 meses en el cochinito. 3 meses por lo menos de nuestro salario, de nuestros ingresos, siempre tenerlos ahorrados. No, ¿verdad? ¿Por qué razón? Sí hay inversiones que te permiten tener liquidez, pero hay veces que las manejadoras de fondos de inversión o las aseguradoras, en este caso, no te permiten tener una liquidez inmediata. Claro. Hay veces que necesita pasar un cierto periodo de tiempo para que te puedan girar una transferencia y poder hacer uso de los recursos. El cambio, el tener siempre un fondo de emergencia, ya sea en el banco, que es lo más recomendable, nunca vale la pena tener dinero físicamente, ya que el banco te permite ir y ahora sí que tener la posibilidad de tener el dinero de manera inmediata, ¿no? Eso es algo súper importante. Y que te genere a lo mejor algún interés. Y súmale que igual y aunque sea muy pequeño, porque la verdad en el banco son pequeños porcentajes de rendimiento los que te generan. Es que aparte tenerlo físicamente, pues al final es como de, bueno, ahorita agarro de aquí y después lo repongo, agarro de aquí y después es correcto, le va pellizcando uno y después ya no tienes nada, ¿no? Entonces sí tenerlo en el banco, tal vez en algún tipo de inversión, donde el dinero se puede estar liberando cada cierto tiempo, pero lo más recomendable es que puedas tener liquidez de él de forma inmediata, para un fondo de emergencia precisamente. ¿Cuántas veces no nos llega a pasar que se te descalabró el hijo o la hija, que se te cayó y que tienes que ir a desembolsar dinero inmediatamente, y si no cuentas con alguna tarjeta de crédito tal vez,
Claro. pues no tienes este fondo de emergencia, pues tienes que pedir dinero prestado o algo así para poder cubrir de momento esa necesidad, ¿no? Que a veces a lo mejor puedes contar con tu seguro de gastos médicos, pero si no tienes el tema del deducible o el coaseguro, pues al final también Sí. es un bonchecito que tendríamos que estar considerando, ¿no? Es correcto, porque muchas veces en el tema de gastos médicos, que después esperamos poder tocar este tema, que también es básico y súper importante, es que gastos médicos te implica muchas veces el que tú tengas que desembolsar primero, bien lo dijiste, un deducible y un coaseguro, y necesitas tener la liquidez para poderlo pagar. Claro. Porque la mayoría de las veces o en muchas ocasiones es por reembolso. Primero pagas tú y después la aseguradora te reembolsa lo que gastaste. En algunas, hay varias que ya te permiten con ciertas condiciones el que aplique pago directo, pero no es en todas. Entonces esa es una parte bien importante, como bien lo dijiste, para tener otra razón más para tener un fondo de emergencia, precisamente. A ver, entonces, el primer momento o el mejor momento que tenemos para empezar a invertir o para empezar a ahorrar es desde que tenemos el primer sueldo o recibimos nuestro primer correcto. salario, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Desde qué monto podemos invertir? ¿Cómo podemos hacer que ese dinero rinda más? Claro. Mira, siempre lo más recomendable es estar ahorrando, dependiendo obviamente qué tan sanas lleves tus finanzas, estar ahorrando entre un 10 hasta un 20% de lo que son nuestros ingresos, ya sea como lo quieras ver, de manera mensual o anual en este caso. Entonces eso es bien importante, desde el principio decir, yo esto lo aparto para invertir en mí, ya sea que esa inversión la vayas contemplando a corto, mediano o largo plazo, pero sí, sabes que es un dinero que no es un gasto, es precisamente una inversión en ti mismo, que eso es súper importante. Entonces, desde más temprana edad tú lo comiences a hacer, como bien te lo comentaba, la cantidad a la que tú puedes llegar a aspirar es mucho mayor, porque entra algo mágico que es el interés compuesto, el que te esté generando rendimientos, interés sobre interés, no sobre una cantidad fija, eso es súper importante. Le comentaba a alguien precisamente de lo bueno del interés compuesto, que alguien que arranca su inversión desde chavo, desde 25 años, puede llegar a aspirar a llegar la misma cantidad que alguien que igual le va a meter una cantidad de dinero más fuerte, pero que le está arrancando desde los 40 años. Claro. ¿Por qué? Porque la línea de tiempo, vuelvo a lo mismo, es mucho más corta y los rendimientos no son los mismos, ¿no? Entonces, eso, entre más chavo lo arranques, es mucho mejor, esa es una realidad. La verdad es que esta parte, yo sé que me van a odiar en el tema de repetirlo, pero es que lo hemos visto, al menos, y yo creo que también te ha tocado, Rodrigo. A veces los agentes, por vender, lo que hacemos es que nos vamos a lo mejor con montos muy elevados, que a lo mejor al inicio le es viable al cliente, pero más adelante se vuelve como un conflicto, ¿no? Es correcto. Entonces, yo creo que es preferible que a lo mejor justo podamos estructurar la economía de la persona y en algún momento, échense un clavado en los videitos, tenemos uno donde hicimos con unos sobrecitos que fuéramos separando cómo eran nuestros ingresos, ¿no? Y tener como bien definido y bien marcado lo que vamos a estar gastando para diversión, nuestros gastos fijos, nuestros gastos de escuela, y que podamos estar teniendo marcado cada uno de esos y no estemos tomando es que pues a lo mejor este mes me compré ropa, pero agarré un poquito de la escuela y entonces empezamos a jugar con esos números. Pero si no tenemos claro este tema, creo que valdría la pena que a lo mejor arranquemos el tema de inversión o de ahorro o de pensar en el retiro con montos que no sean muy fáciles, ¿no? Okay. De a lo mejor en algún punto estarle incrementando, y que creo que eso nos podría estar ayudando a que el dinero al final del día pues podamos ver un monto mayor, a que lo sintamos de verdad como algo pesado, como Exacto. una carga. Mira, qué bueno que tocas ese tema, precisamente, y son dos temas que tocaste súper importantes ahorita. El llevar una buena planeación precisamente de lo que son nuestros ingresos y egresos. Súper importante, y que eso es algo que siempre lo toco o es algo que siempre veo con mis clientes. ¿Vas a algún curso? En cada asesoría. Vamos a comprometer a Rodrigo una vez a que nos ayude con un curso. Sí, claro, por supuesto, con todo gusto. Ya me ha tocado estar en varias empresas. Una de ellas, el CIDE, el Centro de Investigaciones Económicas. La verdad, la vez que fui a dar ese curso estaba súper nervioso porque iba a hablar con pura gente experta en el tema económico. ¿Qué les voy a enseñar? Pero sí, yo dije que les voy a enseñar, pero al final del día resultó ser muy bueno. La verdad es que tengo clientes de verdad que quiero y estimo muchísimo de ahí del CIDE, y fue un curso de los que más atesoro, la verdad. Ya me ha tocado estar en diversas empresas y todos han sido buenísimos, pero ese fue particularmente algo especial. Entonces, hablando de ese tema que tocaste,
Veo siempre mucho de manera personal con los clientes cómo diversifican su dinero, el que tengan un buen control de sus egresos e ingresos, súper importante. Y lo más importante también que mencionaste es precisamente que una inversión o un ahorro con inversión debe de ser cómodo, siempre cómodo. La posibilidad económica de cada uno en su bolsillo es diferente, esa es una realidad. Lo más importante y que siempre les aclaro a mis clientes es que con lo que vayan a comenzar sea tan cómodo que precisamente permita que esto se vuelva una disciplina. Claro. Solito los clientes cuando se van disciplinando, de verdad, son de los que te hablan por teléfono al año y medio, 2 años, y oye, ya me di cuenta que sí puedo, le voy a echar un montoncito más. ¿Por qué? Porque se les hizo tan fácil, por lo mismo de que se disciplinaron, el poderlo cumplir. Obviamente siempre hay cierta incertidumbre, ciertos miedos en el futuro, en el esquema, en base a lo que es el sistema, bueno, en todo el país, que te llega precisamente a meter esa inquietud de qué puede llegar a pasar y si lo puedes cumplir. Por eso es importante que sea cómodo, que sea una buena asesoría la que te den en base a tus necesidades económicas y que el perfil del plan o la inversión que tú llegues a aperturar se acople precisamente a lo que tú necesitas. Por eso es importante sentarte bien con tu asesor, se haga un buen estudio y ya poder tomar una decisión de qué es lo que más te conviene. Claro. Tal cual. Preferible empezar con un monto pequeñito Es y correcto. que lo vayamos subiendo a que empecemos con un monto mayor y después haya que reducirlo y el número o la planeación que teníamos al inicio cambie, ¿no? Es correcto. Ahora sí que no me van a dejar mentir varios clientes que ya han tenido la posibilidad o que han tenido la oportunidad de que ya acercarse con algún asesor. Hay veces que si la asesoría no es buena y precisamente te orillan a que hagas aportaciones muy fuertes, lo cual no debe de ser así porque te pueden llegar a perjudicar, lo único que ocasiona a futuro con el cliente es que lejos de haber ganado rendimientos en un ahorro, en una disciplina que ya traes, acabes perdiendo dinero. Entonces, por eso es bien importante el poderte sentar bien con un asesor, ver qué es cómodo para ti y precisamente de ahí puedas tomar ya la decisión de animarte y empezar a construir un mejor futuro para ti, que eso es lo más importante. Pero pues ya te comprometimos a que nos vas a apoyar con un curso justo para ustedes dicen cuándo. el tema financiero. Claro. Y recuérdanos en tus redes donde te encontramos para que aquellos que tengan dudas o quieran estar realizando algún plan de inversión se puedan acercar Te contigo. lo agradezco, Tere. Nos pueden buscar en Facebook como Crece Más Capital, tal cual y como suena, Crece, el signo de Más Capital, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir vía inbox y también en lo que es el número de WhatsApp de la promotoría, que es el 55 23 26 07 60. Nos escriben, inmediatamente les estamos contestando para ponernos de acuerdo y poder agendar alguna cita. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti, Tere, por el espacio. No veníamos preparados, nos vemos en el siguiente programa, vamos a llenar las pólizas de producción.